Entonces la segunda parte, sistemas de agua fría. Al referirnos sistemas, estamos hablando ya del tema de tuberías que se enlazan dentro del edificio para su distribución. Y tenemos tres sistemas distintos. Tenemos el sistema directo, que es, como su nombre lo dice, la conexión que tenemos de la calle. Tenemos nuestro medidor y directamente con la presión que tenemos de la calle distribuimos a nuestra vivienda o edificio, ¿sí? Ese es el sistema directo. Después tenemos el sistema indirecto tipo A, ¿sí? En el que nos conectamos a la red, tenemos nuestro medidor y almacenamos en un tanque elevado. Y desde el tanque elevado distribuimos internamente en nuestra vivienda. Ese es el sistema A. Después tenemos el sistema B, que es también indirecto, que su almacenaje está dividido en dos, un tanque cisterna y otro tanque elevado. Según la norma boliviana, nos dice que el tanque cisterna tiene que tener el 60% del volumen y el tanque elevado el 40%. ¿Sí? Este es el sistema común que se tiene en las viviendas. ¿Sí? Después tenemos el sistema C, indirecto, que corresponde a un tanque cisterna de almacenamiento. Y posteriormente tenemos la bomba y hidroceles, ¿ya? Sistema hidroneumático con el que presurizamos nuestra red interna de nuestra vivienda o edificio. Este es el sistema que vamos a hacer nosotros en el proyecto, ¿sí? Después tenemos el sistema mixto, que sería esta la imagen que tenemos aquí, en el que tenemos la combinación de dos sistemas, el sistema directo y el sistema indirecto, ¿ya? Este sistema mixto normalmente es el más común que se utiliza en edificios a nivel La Paz o Bolivia, ¿sí? En el que tenemos que distribuir dos sistemas diferentes, puede ser a las plantas bajas, zona comercial, y las plantas arriba serían los departamentos. Entonces, continuando con los tipos de sistemas, este es el último sistema, el sistema mixto, ¿ya? Como les decía, este sistema es el sistema más utilizado a nivel de edificios en Bolivia, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una combinación de los dos anteriores sistemas, ¿sí? Los sistemas directos y indirectos. Entonces, este sistema no lo vemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una combinación de ambos y obviamente es más complejo, es para edificios más altos, ¿sí? Y vuelvo a decirles, el sistema que vamos a ver nosotros, vamos a diseñar, es el sistema indirecto tipo C con tanque cisterna, bomba y sistema hidroneumático. Almacenamiento. El tanque de almacenamiento debe cumplir, bueno, una cantidad mínima para cubrir lo que es la demanda de agua caliente y agua fría. En la literatura encontramos que un tanque de 100 litros nos puede abastecer y nos puede cubrir las necesidades en cuanto a tema agua fría. Si nosotros estamos apuntando a utilizar agua fría y agua caliente, la literatura y también la norma boliviana nos recomienda de 230 a 500 litros como mínimo, ¿sí? En nuestro caso, bueno, nosotros nos vamos a basar a valores más grandes. Aquí tenemos un tanque, ¿sí? Los componentes del tanque, los más importantes es el punto A, que es el ingreso del agua al tanque, ¿sí? Después aquí tenemos la tubería, que es, aquí tenemos como I,
y sería el borde, el desborde del agua. Cuando quieres rebalsar, entonces por ahí se desborda. Tenemos aquí el F, que sería el medidor de nivel. Tenemos aquí el B, que sería la válvula flotador, ¿sí? Muy parecido a lo que tenemos en los inodoros, en los tanques de inodoro. Tenemos aquí el D. En este dibujo está dividido en dos Ds, el D de la derecha y el de la izquierda, en el que se distribuye el agua fría y el agua caliente. En nuestro caso, normalmente se utiliza solo una salida D, ¿sí? Y tenemos aquí la tubería que justo está en el fondo del tanque, que es para la limpieza. Eso también en Bolivia no se utiliza, simplemente se utiliza la misma tubería de salida, solo con un bypass, ¿ya? El tema del dimensionamiento del tanque, ¿cómo se lo hace? Lo primero que tenemos que saber es el número de personas o habitantes de nuestra edificio, ¿sí? Hemos visto un método. Es el método más básico en temas de residencias, en el que hemos dicho que por el número de dormitorios definimos una tasa de 2 ocupantes, de 2 personas, ¿sí? Y en el caso de que sean dormitorios de servicio es 1. Eso es lo básico. Pero normalmente tenemos diseños más complejos. Por ejemplo, hay 2 o 3 que tienen en su edificio o en su pequeña casa de 4 plantas. En la planta baja tienen algo de comercio, ¿sí? Entonces tienen que definir otro tipo de tasa de ocupación. Y aquí tenemos, por ejemplo, si estamos diseñando para el tema de alcaldía, ayuntamiento, o tenemos banco, bares, bibliotecas, entonces nos dice la cantidad, ¿sí? O sea, el tamaño que ocuparía una persona. Por ejemplo, en la primera nos dice que ocupa de 4.6 a 14 metros cuadrados una persona. Entonces, podemos sacar la media de este valor y dividirlo por la superficie. Entonces vamos a tener la cantidad de personas de esa superficie que va a ser utilizada para un tema de alcaldía, ¿no? Abajito tenemos para banco. Entonces ven que tenemos infinidad. Tenemos para uso de cocinas, centros médicos, escuelas, hoteles, hospitales, industrias. Esta es una tabla bastante completa, ¿sí? Aquellos que tienen eso tienen que irse a esa tabla y tienen que dividirla en función a la superficie que están destinada, sea para una tienda, sea que tengan oficinas. Entonces lo tienen que dividir, ¿sí? Y recién van a sacar. Y la parte de dormitorios, o sea, de vivienda, entonces eso lo sacamos con la tasa común que hemos visto, que es de 2 personas por dormitorio, ¿sí? Eso aclarando un poco para aquellos que son creo que 2 personas, ¿no? Ahora aquí el dimensionamiento del tanque, o sea, la cantidad de agua que tenemos que almacenar en el tanque es la gran pregunta, ¿sí? La norma nos dice que como mínimo tendríamos que tener un tanque de almacenamiento para las 24 horas. Eso también la norma boliviana y la norma internacional nos dice. Entonces también tenemos tablas para eso. Fíjense aquí, yo he extraído esta tabla en la que tengo una columna que es la norma, la BS 6700, que es la norma británica. Esta es la RNISD, que es nuestra norma, la norma nacional de instalaciones sanitarias. Y tenemos la MEP, que es la norma internacional, ¿sí? Y esta tabla resume todas estas cantidades del volumen necesario por persona, ¿sí? Ahora nosotros en nuestro proyecto, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos una vivienda, ¿sí? Entonces buscamos en esta tabla el tema vivienda. Por ejemplo, en esta primera no está vivienda. Y nos fijamos que en la segunda parte
la tabla 224, parte 2, tenemos ya lo que es edificio de habitaciones y vivienda, ¿sí? Ahí las dos primeras columnas, las dos primeras filas nos dice que en caso de que la vivienda o edificación se recargue su tanque varias veces al día, entonces el tamaño del tanque tendría que ser solo de 80 litros por persona. Esa es la interpretación que tenemos que dar. Ahora, si nosotros, nuestro edificio, nuestra vivienda, se recarga solo por la noche nuestro tanque, entonces es 130. Este valor me parece el más coherente, ¿sí? Y el que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque normalmente las viviendas y las edificaciones y los edificios en Bolivia sí o sí solo se recargan o se apuntan a recargar en la noche por el tema presiones, ¿sí? Entonces, el valor que vamos a utilizar en el diseño, y acuérdense, va a ser de 130 litros por persona o por habitante. Eso es para dimensionar nuestro tanque, ¿sí? Con eso llegamos al final de esa parte de agua fría. ¿Tienen alguna duda? Bueno, no hay preguntas, entramos a lo que es el mensaje final de las diapositivas. Y bueno, el mensaje es: una vida sin Dios solo es un conjunto de horas perdidas, anónimo, ¿sí? Esto siempre un poquito para pensar. Nos vamos al ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, como verán, ya es un poquito más real, más de sistema. El anterior ejemplo simplemente era como ver un baño o parte de un baño, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es ya tal vez una pequeña edificación, ¿sí? Una pequeña vivienda residencial. ¿Ya? El enunciado del problema nos dice que el sistema de suministro de agua para un edificio multifamiliar de 3 plantas se muestra en la figura que están viendo, donde la tubería es tricapa fría. Entonces ahí ya estamos entrando a algo más. Acuérdense que el anterior ejemplo simplemente vimos el diseño de una tubería de PVC, no dijimos de qué material iba a ser a detalle para entrar a lo que es el diámetro interno exacto. Entonces aquí ya estamos viendo que es tricapa fría, ya estamos diseñando agua fría. El mismo ejemplo lo vamos a ver ya para cuando sea agua caliente, y se utilizará para todas las tuberías del edificio, ¿ya? Como verán aquí en el gráfico tenemos el edificio con todas las dimensiones, ¿sí? Los puntos donde dice E, F y G son los puntos de unión, ¿ya? Donde por ahí se unen varios ambientes, ¿no? Por decir, en este punto E, por ahí se han unido como 3 baños o 4 baños, ¿ya? Entonces estoy ahorrando. Entonces, en esos puntos, ya vamos a ver en el ejemplo, directamente lo que he puesto es una cantidad de unidades de gasto, ¿sí? Igual en F, igual en G. Entonces, más o menos sería la continuación del primer ejemplo que hemos visto. Ahora aquí tenemos en leyenda, por ejemplo, aquí tenemos unos círculos con una X que nos representan las válvulas, ¿sí? Estas válvulas son las válvulas con puerta, no son las globo, válvulas con puerta. Las válvulas con puerta son las comunes que tenemos. Ustedes han de ver en sus baños, en sus cocinas, en la parte baja, tienen una llavecita, es la llave que cierra, la llave maestra, ¿no? Entonces, esas son. Y aquí tenemos las T's y los codos, ¿sí? Entonces con eso nos vamos a poder ubicar el tema de los accesorios, ¿sí? En la parte de abajo, hasta el punto A, entre B y A, tenemos nuevamente las llaves. Tenemos aquí una válvula antirretorno y aquí nos dice que tenemos un hidrómetro, ¿sí?
Entonces ya entraríamos a lo que es pérdida especial de presión. Acuérdense que en el primer ejemplo no pusimos nada, teníamos 0, 0. Ahora, ¿qué nos dice el enunciado más? Nos dice que la presión diaria y el diámetro de la tubería principal de agua en la calle es de 25 metros y tiene un diámetro de DN100. ¿Ya? Entonces nos dice que A, la tubería principal que está en la calle, tiene una presión de 25 metros columna de agua y tiene un diámetro de DN100. ¿Ya? Los artefactos críticos o más desfavorables en las tres plantas requieren una presión mínima permitida de 2. ¿Ya? Entonces, al decir 2 metros columna de agua, entonces nos estamos refiriendo, ya entramos a lo que es la norma boliviana. ¿Sí? Se espera que todas las válvulas funcionen como válvulas con puerta, totalmente abiertas, ¿ya? Y todos los codos estén a 90 grados. Y nos pide determinar los diámetros de tubería necesarios para las líneas o ramales de agua fría, según el material a ser utilizados, y determinar si la presión y el diámetro en la red principal son lo suficientes para el abastecimiento del edificio. ¿Sí? Entonces hacemos una comprobación y el diseño. Y aquí nos dicen la tabla de unidades de gasto. ¿Sí? Nos dice que en el punto F hay una unidad de gasto acumulado de 132 y tiene 10 grifos de lavamanos extra, ¿sí? Y aquí nos dice que también tiene 132 en el punto E y en el punto G, que es en la parte de abajo, igual nos dice que es 132 unidades de gasto y utiliza 10 fuentes de agua. Algo raro, ¿no? Pero como ejemplo vale. ¿Sí? Entonces, eso sería la parte del ejemplo. Y al final de la presentación voy a tratar de volver a entrar a las diapositivas de las que les mostré, ¿sí? Y voy a entrar a algunas dudas que tengan. Por ejemplo, eso que me puso Kimberly, que es el tema de la pensión. Vamos a buscar qué tasa utiliza, ¿sí? Ahora aquí estamos en lo que es viscosidad, datos, cálculos de apoyo, ¿sí? Esta parte de aquí hemos dicho que son los cálculos de apoyo y estos son los resultados, ¿ya? Un poquito aclarando el tema de la presentación. Esto que yo lo estoy mostrando no es que estrictamente lo tienen que hacer igual, ¿sí? Ya depende de ustedes cómo lo pueden hacer. Muchos manejan también el Excel ya. Y he visto que la disposición, la manera de presentar el cálculo de Excel lo han hecho de diferente manera, con colores, han puesto subtítulos y demás. Está muy bien, ¿sí? Ese es ya el aporte de ustedes, ¿sí? Pero los que no saben y están viendo por primera vez esto del Excel, vean esto y traten de investigar para que un poquito lo vayan mejorando, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si quieren color, digamos, a esto, le ponen aquí, buscan aquí hay un paint para pintar, entonces eligen un color, ¿sí? Pero dan color, eso ya depende de ustedes, ¿sí? Esos detalles. Ahora, lo otro que también he ido observando en sus trabajos que me han ido presentando, los que han estado haciendo la práctica, es que si no saben manejar bien el tema del Excel, ríjanse en lo que han visto, ¿sí? Pero vean a detalle cómo está formado, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy haciendo en 6, fíjense, yo estoy haciendo, voy a empezar a trabajar en la fila 6 y la fila 6 está vacía en todo, ¿sí? En todo mi hoja de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que voy a ir trabajando aquí va a ser aquí también, en la misma fila, ¿sí?
Muchos han bajado esto, lo han bajado hasta abajo, ¿sí? Que han colocado esto y han empezado a cruzar información y se han ido confundiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he utilizado en la fórmula, por decirles, C6 más C más B6, ¿sí? Pero ustedes tenían en B6 milímetros, ¿sí? Entonces ya la fórmula ya no les funcionaba. ¿Por qué? Porque ustedes no se han fijado, esto lo han bajado, ¿sí? Entonces traten de ordenarlo, de ser más ordenados y fijarse detalladamente. Ya después esto mismo lo pueden trasladar. Fíjense que esto se puede trasladar aquí, ¿sí? Y no va a afectar en nada en el cálculo, ¿sí? Entonces vamos a empezar el ejemplo. Aquí yo me he pegado el dibujo, ¿sí? Eso también es parte de cómo presentarles la tarea, ¿sí? Yo he decidido pegarlo para estar con los datos a mano, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos dicho que aquí vamos a colocar lo que son los tramos. Entonces aquí yo pongo tramos de tubería, ¿sí? Entonces aquí me sale tramos de tubería. Aquí tengo, ¿sí? Aquí tengo los datos básicos y estas son las unidades de gasto. Entonces empiezo desde los más lejanos, desde aquí. Empiezo en E y termino en C. ¿Por qué no en D? Porque directamente no tengo aquí ningún tipo de artefacto que esté alimentándose aquí. Fíjense. Entonces mi tramo de unión va a ser simplemente C, ¿sí? Si haría dos tramos E y D y después D y C, estaría haciendo doble trabajo, ¿sí? Y el resultado me saldría lo mismo. Entonces prefiero saltarme de E a C. ¿Por qué? Porque no tengo aquí ningún artefacto que se esté conectando o hay un ramal que alimente algún baño, alguna cocina. Entonces lo que voy es directamente a marcar mi tramo. Digo, voy a hacer de E a D. Ese es mi primer tramo. O digo de E a C. Mi segundo tramo va a ser de F a C. ¿Por qué a C? Porque es el punto de unión. El caudal que va a venir por aquí se va a dividir. Uno para ir a F y otro pedazo de caudal se va a ir a E. ¿Sí? Entonces necesito saber ahí dimensionar y también saber el tema pérdida. Otro tramo es C a B. Llego ahí, tengo C a B. Otro tramo, G a B. B va a ser el punto de unión de este ramal con este, ¿sí? Entonces, G a B. Y después voy a tener el ramal B a A, ¿cierto? Ahora fíjense, cuando yo haga el cálculo de E a C, voy a tener un caudal, ¿sí? Y unas pérdidas. Cuando haga el tramo F a C, voy a tener otras pérdidas, ¿sí? Y cuando haga C a B, voy a tener que definir, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el que me está aportando mayor pérdida? Como no sé en este caso, entonces voy a tener que hacer dos veces C a B. Un C a B que viene del ramal de E, ¿sí? Entonces le pongo E. Aquí me puso euros. No sé por qué. Entonces ahí vamos a poner esto.
Y después vamos a tener otro CV por la presión venida de F. Entonces aquí vamos a poner F, ¿sí? Entonces vamos a tener dos CVs. Ahora nos vamos a las unidades de gasto. Yo tengo mi tabla y mi tabla me dice que de C a F tengo, que es este de abajo, F, CF, 132. 132. 132 unidades de gasto. ¿Sí? Me dice que en el tramo EC, que es el de aquí abajo, tiene adicionalmente 6 inodoros con tanque. ¿Ya? Entonces, la tabla unidades de gasto. Entonces me dice que necesito del inodoro, el inodoro está aquí, y necesito privado, porque estoy haciendo vivienda, y tanque, es 2.2, ¿sí? Entonces, directamente coloco aquí mi fórmula, más 132 unidades de gasto, más 2.2 por, son 6 inodoros, ¿sí? Ahí me dice que 145.2 unidades de gasto. Ahora, FAC, me dice que son 132, pero más 10 grifos. Busco grifos de lavamanos, entonces aquí están los lavamanos, privado, y me dice que es 0.5. Nosotros como vamos a diseñar la siguiente, el agua caliente, entonces significa que ambas redes van a tener este diseño, entonces utilizamos 0.5, ¿sí? Entonces, más 132 más 0.5 por 10. Ahora me voy a lo que es el tramo GB. GB tiene 132 más 10 fuentes de agua. Bueno, ustedes no van a tener fuentes de agua, pero como ejemplo vemos aquí, fuente de agua privado es 0.25, ¿sí? Entonces, hacemos más 132 más 0.25 por 10. Esto lo colocamos en GB, ¿sí? Ya tengo las unidades de gasto aquí, ¿sí? En lo que corresponde a estos tramos, y voy a ir sumando para lo que es puntos de unión. Por ejemplo, el tramo CB va a recibir toda el agua, o necesitas repartir todo el agua para el ramal AE y AF. Entonces, todo lo que va a llevar el tramo CB tiene que ser la suma de E y F, ¿sí? Entonces sumo más esto, ¿sí? Fíjense, estoy sumando. Ok, ya tengo la suma. Y después voy aquí otra vez. Y este mismo tramo se repite, ¿sí? Entonces puedo volver a sumar esto más esto, y me tendría que salir lo mismo. Ahora me voy al tramo AB. El tramo AB va a recibir, o sea, va a tener que circular el agua para alimentar lo que es BC y lo que es GB. Entonces sumo BG y BC. Entonces hago más GB más CB, cualquiera de los dos. Entonces ya tengo las unidades de gasto. Ahora lo que tengo que hacer es determinar caudales, ¿ya? Entonces lo siguiente que tengo que ir es en estas tablas, ¿sí? En estas tablas tengo las unidades de gasto versus el caudal en esta columna, no en la otra de válvulas, hemos dicho. Entonces me sitúo en estas tres columnas, esas son las que me llevan, ¿ya? Entonces
Lo primero, busco aquí para 145. 145 no tengo. Tengo de cientos, se salta de 140 a 160. ¿Sí? Entonces lo que hago es copiar esos datos. ¿Sí? Esas son mis unidades de gasto. ¿Sí? Y esto va a ser mi caudal. Esto va a ser otro cálculo ¿sí? Solo para determinar el tema de caudal. ¿Por qué? Porque 140 tengo 1.82 litros por segundo y para 160 tengo 196. ¿Sí? Ahora, el valor medio de estos dos lo saco mediante la mediana. Mediana de esto, ok, es 150. Y la media de esto es 1.89. Entonces, este valor ya me parece mejor, ¿sí? Entonces, más cercano, entonces puedo colocar ya que es 145.2. Me he pasado de 45 y lo más cercano es 150, ¿cierto? Entonces ahí le pongo 1.89, ya tengo, ¿sí? Ahora me voy a 137. 137 no tengo tampoco. Lo más cercano sería que me saque uno de 130, ¿sí? Pero 130 tampoco. Entonces 137 está más cerca de 140. Entonces puedo adoptar 140, que es, fíjense aquí, 1.82. 1.82. ¿Sí? Ahora aquí, dos. Dígame, dígame. A un principio puso, hay una imagen más abajito que muestra las unidades de gasto, ¿no? De los tramos. ¿Estos? Sí, de esos tramos. ¿Esa cantidad de dónde consigue las unidades de gasto? Ah, no, este es de un ejemplo, ¿no? O sea, esto yo estoy suponiendo, ¿no? Que aquí he hecho un trabajo extra, ¿ya? Por eso les decía, es como la continuación del ejemplo uno que hemos visto, ¿no? Entonces, en el ejemplo uno hemos visto como un pequeño bañito que hemos diseñado, ¿sí? Entonces, imagínense que tengamos como 5 o 6 baños, ¿ya? En esta planta, en la planta que corresponde a DE. Entonces, fíjense, aquí tenemos una T. Entonces, por ahí hay más departamentos, ¿ya? Y esos departamentos tienen más baños. Entonces, hemos hecho ese cálculo interno, ¿ya? Y directamente ya tenemos esto, ¿sí? Entonces ya podemos tener este cálculo de unidades de gasto en este punto. Pero esto es como ejemplo, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto es hacer el cálculo de lo que es su baño, su cocina, sus ambientes húmedos y ir arrastrando hasta llegar a lo que es el medidor, ¿ya? Yo el ejemplo lo he cortado, si ven, porque si no sería un ejemplo muy, muy, muy largo para darles, ¿ya? Ya, sí, está bien. Entonces, nosotros ya lo que tenemos que calcular aquí es el caudal. Tenemos aquí 282.2. Nos fijamos, 282.2. No tenemos, pero tenemos 275 y 300. Entonces tratamos de acercarnos. 275 y 300. Ese ya es un valor más cercano al que tenemos, que es 2.77 y tenemos 2.94. 2.94. Entonces me sale que es 2.86. ¿Sí?
Entonces 2.86 es mi caudal. Aquí también ya lo tengo. Y ahora voy a lo que es GB, que me dice que es 134. Estamos en este tramo 134. Me parece que podría calcularlo con 120 y 140. Me sale 130, es más cercano 130 aquí, ¿sí? O en realidad 140 a 160. No, directamente adopto el mismo valor que tengo aquí. Fíjense, 140, 134 es lo más cercano que tengo, 140, es 1.82. ¿Sí? Se repite lo mismo que tengo aquí, aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenía 137, 134, 100, y es cercano a 140. ¿Sí? Ahora, aquí tengo 416. No tengo, aquí ya la diferencia es muy grande. Entonces tengo que hacer sí ya un cálculo adicional para sacar valores intermedios entre 400 y 500. ¿Sí? Entonces pongo 3.63 y 4.34. Esto lo puedo copiar aquí y ya tengo un valor. Entonces puedo poner aquí 400 y aquí 450. Entonces ya el valor de 450 es este valor. Aquí lo coloco, ¿sí? Entonces aquí pongo 3. O directamente pongo más y copio ese valor. Aquí me dice que 4.25 vale 3.80. Entonces ese es el valor que necesito. 3.81. Este es un cálculo extra que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tengo valores muy lejanos en mi tabla, que me dice 400 y 500. Yo tengo de cálculo que me sale 416.7, ¿ya? Si elijo 400, estaría por debajo. No puedo elegir 400, tengo que elegir un número superior. El superior sería 500, pero me alejo mucho, ¿sí? Si eligiera 500 y me daría un valor irreal. Entonces trato de acercarme a ese valor, ¿sí? Pero que sea superior. Entonces lo que hago es sacar aquí primero la media de 400 y 500, es 450, y saco sus valores que me daban aquí. Entonces aquí voy a poner de 400 es 3.93 y de 500 es 4.34. Pongo y saco el valor medio. Entonces ese valor corresponde a 450. Ese mismo lo vuelvo a copiar aquí y saco la media de ambas. ¿Por qué? Porque el valor que estoy determinando ahora es 425, que es sí ya más cercano y más real. Entonces ese es el valor que estoy utilizando, ¿sí? Este es un cálculo extra cuando queremos llegar a determinar valores que no están en la tabla. Normalmente no van a llegar ustedes a estos valores de 400, 300. Imposible, ¿ya? Como ejemplo está bien esto. ¿Por qué? Porque se ha exagerado un poco los valores de aquí de unidades de gasto para el ejemplo, ¿sí? Ustedes siempre van a estar rondando por aquí abajo, ¿ya? Entonces no se asusten. Tal vez alguno que otro le toque aquí el valor de 60, 60, 70, tenga que sacar un valor intermedio de 65, ¿sí? Pero es fácil, ¿ya? Ahora lo que nos vamos a hacer es la longitud. Hemos dicho la longitud total. Y la longitud total, vemos, de E a C es todo esto. La parte horizontal y la parte vertical. Aquí tenemos 46 más 4, directamente 50, pero podemos hacerlo aquí, es 46 más 4, ¿sí? 50. Nos vamos al tramo
no, ese es el tramo, si está bien, nos vamos al tramo FC, que simplemente es 46. Luego nos vamos al tramo CB, es 2.5. Nos vamos al tramo, igual 2.5 se repite, al tramo GB, es 1 metro más 46, fíjense. Entonces, más 46 más 1 metro. Y me voy al tramo de entrada, de B a A. Y me dice que es 17. Ya lo tengo, ¿sí? Toda esta parte ya la tengo, por lo menos hasta aquí ya la tengo. Ahora me tengo que ir a lo que es el diámetro. Tengo que ir asumiendo... Ahora, bueno, tengo que irme a lo que es DNs. Fíjense aquí, yo he hecho una tablita extra. No tienen que colocarla, ¿ya? Yo solo lo estoy poniendo aquí para que sea más académico y ustedes vean de dónde saco. Estos son los diámetros comerciales, ¿sí? Los DNs. DN15, DN20, 25, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 200 y sigue todavía más la pila, ¿ya? Pero normalmente en tema de viviendas y edificios estamos rondando por esto, ¿sí? Tal vez lleguemos a 150 en edificios, ¿sí? De diámetro. Entonces aquí tenemos que colocar el diámetro, ¿sí? Empezamos del menor, que sería DN15, ¿sí? Pero aquí abajo, fíjense, yo estoy poniendo aquí int. Es el diámetro interno o el diámetro real, ¿ya? Esto es lo nuevo en este ejemplo, ¿sí? Como les decía, hemos visto aquí que tenemos diámetros internos reales, ¿sí? Que un poquito difieren de lo que es el diámetro redondeado nominal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un diámetro de N15, pero para una clase 10 es 15.2. Esos decimales afectan, van a ver, en el tema del cálculo, ¿sí? En el caso nuestro nos dice que vamos a utilizar tricapa fría. Y eso sí es real, esto sí se utiliza en las viviendas. Ustedes van a construir y sí se utiliza esto, tricapa fría o tricapa caliente o tricapa de ambas, ¿no? En el ejemplo estamos poniendo que es fría, entonces el diámetro es 14.5, ¿sí? Entonces aquí yo me voy a colocar para ir acordándome de los valores, ¿sí? Que son internos y reales. Y vamos a hacer la comparación. Vean ahí. Fíjense, difieren, ¿ya? Algunos difieren mucho. Por ejemplo, aquí es 60, 60, 66.1, bastante la diferencia, ¿sí? En este es también diferente, ¿no? Aquí son decimales, pero en los otros ya son más grandes, ¿sí? Entonces, en este caso, ponemos el diámetro interno, que sería 14.5, ¿sí? Y tenemos que hacer la verificación. ¿Cómo hacemos la verificación? Vemos aquí, nos vamos a la tablita o la formulita que les he pasado, que está aquí. Fíjense, la velocidad es igual al caudal entre el área, ¿sí? Y el área es pi diámetro cuadrado cuartos, ¿sí? Entonces hacemos eso, decimos que es el caudal es este, de ahí, para mí es I6, la celda I6. Como está en litros por segundo, lo divido entre 1000. Lo divido entre 1000 y eso sería mi caudal. Tengo que dividirlo entre el área y el área es
pi, entonces pongo pi, abro y cierro paréntesis, ya lo tengo pi. El diámetro, que ya no va a ser 15, sino va a ser 14. Y esto le pongo paréntesis, lo divido entre 1000 y lo elevo al cuadrado entre 4. Entonces el caudal, pi diámetro al cuadrado cuartos. Pi diámetro al cuadrado cuartos. Está reconociendo. Pongo aquí. Fíjense que tengo que hacer esto porque siempre hay que revisar la fórmula, ¿sí? El numerador con el denominador tienen que estar encerrados en corchete o en paréntesis para no tener problemas, ¿sí? Y ya me sale lo que es la velocidad. Esta velocidad, como verán, es 0,71, o lo ponemos aquí 0,72. Estaría bien, estaría mal, está dentro, no está dentro. Véanlo. Fíjense, ya tengo la velocidad. Cuando tengo un diámetro menor, siempre me tiene que salir una velocidad bastante alta, ¿ya? Porque estoy reduciendo la sección, es como si tuviera una manguera. Entonces la velocidad tiene que ser bastante fuerte. En este caso, la velocidad es sí, ya parece que sí es real. Me sale 11.45. Entonces sí estoy fuera del rango de 1,60. Entonces lo que tengo que ir es jugando con estos diámetros, ¿ya? En realidad con estos diámetros de aquí. Entonces voy a ir jugando con el diámetro, por ejemplo, de 20. Pongo 20 y su real o interno va a ser 19.1. Baja. Ya bajó a la mitad, más o menos. Pero todavía sigue excesivo. Entonces eso me va a generar cavitación o me puede generar problemas en el tema del choque interno en la tubería, ¿sí? Entonces vamos subiendo el diámetro hasta que consigamos que se ajuste a nuestros límites de velocidad. Por ejemplo, ya aquí ya se me ajustó. Con un diámetro de 40 ya me llegó, ¿sí? En su caso de ustedes, los diámetros internos van a estar siempre por diámetros de 15. Ya cuando si tienen 2, 3, 4 plantas, recién la parte de abajo van a tener diámetros de, de 25 y también de diámetro DN40, ¿ya? Pero de entrada nunca van a tener un DN40, ¿sí? En este caso sí, porque es un ejemplo, ¿ya? Y hemos puesto aquí unidades de gasto bastante grandes, ¿sí? ¿Dudas? En caso de que la velocidad 1.6 ya adoptamos el siguiente diámetro, ¿no? Sí. Vamos a ver, digamos. Fíjense
en todas me he ido pasando. Fíjense, en la de 25 tenía 26.9, llegaba a 3.33, ¿sí? Y mi velocidad máxima es 2.3. Todavía estoy en exceso, ¿cierto? Entonces por eso he llegado a un diámetro de 40, interno 40.1, y recién con 40 estoy por debajo de 2.5 y por encima de 0.6. Eso es lo que se tiene que hacer, jugar. Pero vuelvo a decirles que ustedes, digamos, en sus tramos de vivienda, en sus áreas húmedas de sus baños, de sus cocinas, no van a tener esos cambios. Directamente puede ser que les salga diámetro de 15 a la primera, ¿sí? Y vayan tal vez posiblemente a un DN20. Posteriormente, en el ingreso, cuando estén llegando ya al tema de las plantas de abajo, llegando a la bomba, recién un poquito va a cambiar, tal vez sea DN25 o DN40, ¿sí? Pero este juego que se tiene que hacer, esta comprobación, es la que ustedes tienen que hacer, ¿ya? En esta tabla, ¿sí? Ahora lo mismo hacemos para abajo. Entonces, lo que me facilita el Excel es que puedo hacer el copy. Miren, fíjense, lo mismo, voy a agarrar todo esto, lo estoy marcando, las tres, y me acerco aquí y me aparece una X, o una cruz. Hago clic izquierdo y lo jalo. Y ya me jaló la fórmula, ¿sí? La fórmula que hice, ¿ya? Ya no la tengo que revisar y me ha jalado. Entonces ya lo tengo. Entonces aquí tengo que jugar con el tema de los diámetros. Por ejemplo, aquí el tramo FC me dice que también es 40, ¿sí? Ya no tengo que comprobarlo, me dice que está dentro del rango, es 1.39. Ahora, el tramo CD, que es el tramo que alimenta los dos, me dice que no es, o es posiblemente que sea. A ver, veamos. Es 2.5 que podemos llegar, entonces se mantiene. Fíjense, es 2.18 y nosotros tenemos como máximo 2.5, entonces está dentro del rango, entonces mantenemos. Ahora nos vamos a lo que es GB. GB, desde el tramo de abajo, nos dice que 139 también está en el rango de entre 0.6 y 2.5, ¿sí? Ahora el tramo de BA, que es la entrada con el medidor, ¿sí? Me dice que es 2.9, me he excedido del 2.5, entonces voy a tener problemas. Entonces ahí vuelvo a manejar, digo el siguiente diámetro es 50 y es 51.7 y recién entra 2.5, 1.81. Fíjense aquí, diámetro DN50, 2.5, entonces ha entrado. Entonces he hecho la comprobación, no voy a tener problemas de sedimentación ni de desgaste de tubería, ¿sí? Hasta aquí tengo todo lo que es el dimensionamiento de mis tuberías, ¿sí? Ya están dimensionadas mis tuberías con esto y verificadas. Pero no solo es eso, sino tengo que irme al tema de determinar presión, a esta parte, pérdidas, ¿sí? ¿Para qué? Porque después vamos a ver que es importante la presión final, en este ejemplo, para verificar si la tubería que nos está alimentando nos va a dar la presión suficiente para ir a un sistema directo, ¿sí? De alimentación, sin bomba. Pero van a ver que nos sirve el tema de las presiones. ¿Por qué? Porque con esa presión vamos a dimensionar nuestra bomba, ¿ya? Nos vamos a lo que es el factor de fricción. En el factor de fricción necesariamente ya tenemos que irnos aquí a los cálculos de apoyo, ¿sí? Hemos visto que necesitamos lo que es la viscosidad cinemática y nos vamos a ir aquí. Vamos aquí a 20 grados, la viscosidad cinemática es 1.03 por 10 a la menos 6. Entonces vamos aquí 1.03 por 10 a la menos 3. Esto se va a copiar
para todos. Ahora, ¿cuál es el valor de nuestra rugosidad? Vamos aquí otra vez y nos fijamos que para plástico, PVC, polietileno, ¿sí? O, como en este caso es también plástico, es 0.015, ¿sí? No hemos cambiado de lo que es plástico. Entonces, 0.015 milímetros, lo que es la rugosidad. Ahora el número de Reynolds. El número de Reynolds es la velocidad que está aquí por lo que es el diámetro, y ya no vamos a utilizar el diámetro de n, sino el diámetro interno entre lo que es la viscosidad cinemática, ¿sí? Ahora fíjense en el tema de las unidades. Aquí la velocidad está en metros por segundo, mi diámetro está en milímetros y la viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo. Entonces va a haber problemas. Entonces mi diámetro lo tengo que dividir entre 1000. Entonces recién tengo el valor que se repite, que varía en función del diámetro, ¿sí? El número de Reynolds. Entonces aquí recién puedo sacar F. Y F es esta fórmula, ¿sí? La larguita. Muchos he visto que estaban equivocándose en el colocado, pero van a ver que no es tan problemático. Entonces aquí más 2 paréntesis 64 entre Reynolds, que es este, entre este, cierro paréntesis, elevo a 8 más 9.5 por paréntesis o corchete en este caso, pero nosotros ponemos logaritmo neperiano más logaritmo neperiano de que es este entre 3.7 por el diámetro, y es el diámetro interno. Vuelvo a repetirles, el diámetro interno más 574 entre el número de Reynolds, que es este elevado a 0.9, y con eso cierro paréntesis del logaritmo neperiano y menos entre número de Reynolds, y lo elevo a 6. Esto lo elevo a menos 16. El cuarteto final lo elevo a 0.125. Entonces ya tengo mi factor de fricción. Lo copio y pare de contar, ya no tengo que estar haciendo de nuevo la fórmula larga. Ahora la pérdida por fricción es esta fórmula, entonces es más esto por la longitud, ya la tenemos, entre el diámetro, pero es el diámetro interno, vuelvo a decirles, por la velocidad al cuadrado entre 2 por 9.81, que es la gravedad. Ahora, fíjense, he colocado el diámetro interno, pero no lo he puesto en las unidades correspondientes. ¿Por qué? Porque estoy hablando de metros por segundo y aquí estoy con milímetros. Entonces tengo que corregir eso, ¿sí?
Corregido eso, ya tengo mis pérdidas por fricción. Ahora me voy a las pérdidas menores, ¿ya? O por accesorios. Entonces ya me tengo que ir al ejemplo, ¿sí? Y fijarme. En el ejemplo de E a C, ¿qué accesorios tenemos? Tenemos aquí una T de entrada, aquí, fíjense, y tengo un codo. Entonces me tengo que ir a la tablita. El codo es 0,90, ¿sí? Mi T, aquí tengo dos tipos de T. En este caso, no me dice si va arriba o va abajo, continúa el flujo, ¿ya? ¿Sí? Tengo una T invertida, entonces puede subir o puede bajar, entonces sea cualquiera de las dos, el flujo que va a seguir es el flujo derivado, ¿sí? ¿Por qué? Va a torcerse, entonces siempre va a ser 2. Entonces hago ahí, digo, más 2, que es el P, más 0,90, que es el codo, más, tengo aquí llaves, hemos dicho que son las llaves comunes, ¿sí? Entonces buscamos las llaves comunes y corrientes, que son estas, las válvulas con puerta, aquí están, y abierta es 0,20, entonces más 0,20 por 2, ¿sí? Entonces tengo estos y ya está completo. No tomo en cuenta esta T de aquí, que está en C. Esa la voy a tomar en el tramo CD, ¿ya? Lo mismo pasa aquí. Me voy a FC y me dice que es T y también con flujo derivado y una llave. Entonces, la llave es 0,20 más la T que es 2. Listo. Y no tomo en cuenta esta T nuevamente, ¿ya? Ahora me voy al tramo CD. CD venido de E. Si es venido de E, el flujo es directo por la T. Fíjense, está la T y el flujo es directo, no se tuerce, es directo. Entonces, el flujo directo es 0,9 más 0,9 más una llave, y hemos visto que la llave es 0,20 y no tenemos más, ¿sí? Ahora, si nos vamos al flujo CB venido de F, esta T es de flujo derivado porque se tuerce el flujo, ¿sí? Entonces lo que cambia es, en vez de ser 0,9 más 0,20 es, hemos dicho que es 0,20 más 2, ¿sí? Entonces directamente colocamos eso. Ahora nos vamos a lo que es GB. El tramo GB, ¿qué accesorios tenemos? Tenemos también una T, que también tiene flujo derivado, puede ir arriba o abajo, no directo. Y tenemos un codo y tenemos dos llaves. Entonces nos fijamos, la llave es 0,20, el codo es 0,90 y el flujo derivado es 2, ¿sí? Entonces más 2 más 0,20 más tenemos dos llaves de 0,20, aquí está, dos llaves, tenemos aquí 1 y 2, entonces 0,20 por 2, tenemos un codo que es 0,90 y tenemos un flujo derivado, entonces 330. Después en el tramo AB o BA, ¿qué tenemos? Ya tomamos en cuenta esta T, sea de este sentido o sea del otro sentido, cualquiera de los dos sentidos, fíjense, el flujo es derivado, ¿sí? Entonces va a ser más 2. Más 2. Tenemos aquí una llave, una válvula
compuerta, que es 0,20, totalmente abierta, más lo que es... tenemos dos llaves, ¿sí? Aquí tenemos una y dos, y tres, tenemos tres llaves, más tenemos la válvula de retorno, antirretorno, o check, y nos fijamos aquí también las válvulas antirretorno, aquí está, válvula antirretorno, check, es 2, entonces más 2, y tenemos un hidrómetro. Ese hidrómetro no lo podemos considerar aquí, lo vamos a considerar como pérdida especial, y después nos fijamos más aquí que tenemos la entrada, la conexión de nuestra tubería, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos fijamos aquí y vemos aquí. Normalmente la entrada a la tubería vamos a tener aquí una tubería mayor y una salida. Fíjense aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, imagínense que esta sea la tubería mayor y esta sea la derivada, ¿sí? Entonces normalmente va a ser así. Estos de aquí normalmente se presentan en lo que es tanques, pero en este caso es de conexión de tubería. Entonces es 0,5. Entonces más 0,5. Tenemos eso y para de contar ya tenemos todos los casos. Ahora nos vamos a nuestra formulita que nos dice que la pérdida local menor es igual a K por velocidad al cuadrado 2G. Entonces, K por la velocidad al cuadrado entre 2 por 9.81. Esa sería bueno, aquí entramos a lo que son pérdidas especiales. Nos fijamos aquí los tramos en los que tenemos un medidor. Por ejemplo, en el único tramo que tenemos medidor es en el tramo BA. En el resto no tenemos, entonces ponemos 0. Copiamos todo el 0 hasta aquí, exceptuando el último tramo, que ahí vamos a colocar, ¿sí? Y nos fijamos que nuestra pérdida aquí tenemos el tema medidores de agua, y normalmente el medidor es tipo turbina, entonces tiene un valor de 10K. Entonces ahí hacemos nuestra formulita que es K, que es 10, por la velocidad al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces esa va a ser nuestra pérdida especial, la única que vamos a tener. Ahora aquí nos vamos a la última parte, ¿sí? Que es la geometría, que es la ganancia o pérdida de presión por geometría y presión de salida. Nos fijamos aquí en los tramos, en el tramo E a C, cuál es la diferencia de niveles entre C y E, y la diferencia de niveles es 4 metros, ¿sí? Entonces 4 metros. Nos vamos de F a C. ¿Cuál es la diferencia de niveles entre F y C? No hay, están al mismo nivel, 0. Nos vamos de C a B. ¿Cuál es la diferencia de nivel entre C y B? Es 2.5. 2.5. 2.5 porque es el mismo tramo. Ahora nos vamos de G a A. ¿Cuál es la diferencia de nivel de G? De G a B. En este caso es 1, pero es hacia abajo. Entonces ponemos menos 1. Ahora nos vamos a BA. La diferencia de niveles entre B y A es 0. Listo. Ahora, presión de salida. Nosotros requerimos que en varios de los puntos la presión, según el enunciado del ejemplo, nos pide que
tengamos presión mínima a la salida de E, F y G. Entonces, en el primer tramo va a ser 2, 2 y aquí 2. En estos tramos no tienen artefactos intermedios. Entonces colocamos 0. La presión final. La presión final va a ser la suma de la presión de salida más la altura que ganamos o perdemos, o la diferencia de niveles, más la presión la pérdida de presión o carga especial, más la pérdida localizada, más la pérdida por fricción. Y listo. Ya tenemos. ¿Sí? Ya tenemos para lo que es el primer tramo, E a C. Nos vamos al segundo tramo. Entonces copiamos esto, jalo y ya tengo copiado. Ahora en el tramo CD venido de E, vamos a hacer algo. ¿Sí? Esto lo copiamos todito. Nada. ¿Qué pasa en el tramo CD? CD venido de E. La pérdida de presión que tiene que ganar, que tiene que tener, o sea, la presión que se tiene que generar aquí, es la presión suficiente para vencer el tramo CB más la pérdida que se va a generar en el tramo CE. Entonces tenemos que sumarle esa pérdida. Entonces nos vamos aquí, nos situamos aquí, ya tenemos la pérdida en el tramo CB y le sumamos adicionalmente más la pérdida en el tramo EC. ¿Sí? Ahora lo mismo pasa en el tramo CB venido de F. La presión que tenemos aquí necesaria va a ser la pérdida de presión en CB más la pérdida que se genera en el tramo CF. ¿Sí? Entonces nos vamos ahí y simplemente le sumamos al final este valor de aquí, que corresponde a CF. ¿Sí? Después tenemos el tramo GB, ese no hay problema, ya lo hemos calculado, y el último tramo que es el AB. Primero nos fijamos en estos dos, ¿sí? En estas dos casillas, que las voy a marcar de un color clarito. ¿Sí? Las dos casillas que tenemos duda, ¿sí? Y fíjense, ¿cuál tiene mayor necesidad de presión? Bueno, el tramo CD, el que viene de la parte más alta, ¿sí? Porque requiere más presión. Entonces, con este ejemplo también lo que queremos enseñarles es que en el primer ejemplo que vimos era que el artefacto más desfavorable normalmente es la ducha. Si nos vamos a un ambiente húmedo. Y en uno de plantas, como en este caso, en este ejemplo 2, vemos que el lugar donde es más desfavorable normalmente es en la parte más alta. ¿Por qué? Porque tiene que generarse mayor presión para llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces, este va a ser el que nos va a generar mayor presión, mayor requerimiento. ¿Ya? Entonces, la presión que se requiere del tramo BA para impulsar el agua tiene que ser el que empuje la presión más alta. ¿Cuál es el que empuja, el que necesita mayor presión? Es el tramo EC, o sea, el tramo BC venido de E. Entonces a ese le vamos a sumar. Entonces ya tenemos aquí nuestro valor de pérdida del tramo BA y le sumamos las pérdidas del tramo CB venido de E. Fíjense aquí. ¿Sí? Y ese es mi valor. ¿Sí? Y esa va a ser la presión última. Entonces aquí ya nos ponemos como hemos visto en el ejemplo anterior. Entonces aquí la presión en C, ¿cuál va a ser? Esta. Entonces aquí pongo C. Vuelve a salirme. Bueno, esa es la presión en C.
no es esta, sino es esta la presión, porque esta es la presión mayor. Nosotros, si tenemos esta presión, ya cubrimos la presión para F, más que el doble, ¿cierto? El doble más o menos. Ahora la presión en B, la presión en B, tengo que elegir de este tramo o del otro tramo. ¿Cuál es la mayor? De este, ¿cuál es la mayor? Esta. Entonces, esa es la presión en B. Esto es en C, esto es en B. Y la presión en A es esta. Entonces ya tengo las presiones en los nudos. En el nudo C la presión en B y la presión en A. Aquí está. Ahora nos vamos a lo que es el enunciado y nos dice que el enunciado nos dice que tiene una presión de 25 y un diámetro de N100, ¿sí? Nos dice que la presión disponible es 25 y el DN 100 en lo que es la calle. Nosotros hacemos la comparación y requerimos una presión para impulsar nuestra agua de manera directa desde la calle de 15.53 metros. Nosotros en la calle tenemos 25, entonces suficiente. Cumplimos a cabalidad, no vamos a tener bajas de presión, ¿correcto? Y en el tema del diámetro, nos fijamos el diámetro último, el diámetro GB. El diámetro GB nos dice que necesitamos un diámetro DN50. Nosotros tenemos un diámetro en la calle DN100, entonces cumplimos. ¿Sí? Cumplimos y nos podemos conectar. ¿Sí? Eso sería la parte del ejemplo.